Cuando trabajamos con Laravel, a menudo nos encontraremos con este término, colecciones. ¿Qué son las colecciones? Las colecciones no son más que contenedores o envolturas que nos permiten agregar funcionalidad extra a la hora de trabajar con arrays de datos. La documentación acerca de este tema es muy detallada y hace muy bien que la leamos para comprender bien todo este tema de colecciones. Pero vamos a tratar de ver las partes más importantes y dar una introducción a este tema en el video de hoy. Así que si vamos a la consola, podemos trabajar con Tinker para aprender algunos de los conceptos. Entonces PHP Artisan Tinker. Y vamos a imaginar que tenemos para empezar un array llamado personas, en el que tenemos a Luis, Juan y Andrés. Entonces para empezar, esto es un array como siempre lo hemos visto. Pero si nosotros utilizamos el helper de Laravel llamado collect, decimos collect y le pasamos como parámetro el array de las personas, vemos que ya no es solamente un array, sino que ahora es un objeto que contiene el array, el objeto de tipo Illuminate Support Collection. Esto es una colección en Laravel. Y bueno, ¿qué funcionalidades extras o qué ventajas nos da trabajar con collections? Normalmente, si yo quisiera ver cuántas personas hay en mi array, ¿cómo lo haría? Bueno, simplemente utilizaría la función count de PHP y le pasaría como parámetro el array personas. Por cierto, a pesar de que personas es una colección en este momento, es perfectamente válido seguir tratándolo como un array. Podemos seguir tratándolo como un array normal a pesar de que es una colección. Entonces, por ejemplo, si yo digo personas y el subíndice 1, me va a devolver a Juan. Así que si yo digo count personas, me va a decir que hay 3 personas en el array. Ahora, gracias a que ya no es solo un array, sino una colección, podemos hacer también lo siguiente. Personas count. Podemos llamar al método count de la colección. Y esto nos va a decir también que hay 3 personas, pero en esta ocasión lo hemos hecho de una manera más expresiva, más orientada a objetos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ¿qué tal si queremos obtener la primera persona de nuestro listado? Normalmente diríamos persona y el subíndice 0, ¿verdad? Personas, perdón. Ahí está, es Luis. Pero ahora también podemos hacer lo siguiente, personas, y le pasamos, o llamamos, hemos dicho, al método first. Y es Luis. ¿Qué tal si queremos el último de nuestro listado? Pues decimos last. Podríamos hacer incluso algo como llamar al método reverse, que nos hace o nos da la vuelta, en sentido contrario, todo el listado. Ahora Andrés es el primero y Luis es el último. Normalmente, para hacer o reproducir este comportamiento de invertir la lista, tendríamos que haber hecho esto mediante un ciclo repetitivo, quizás un for o quizás un for each. Pero este método de las colecciones de Laravel nos permiten hacerlo en una sola línea. Entonces, en métodos como este es donde vemos realmente el poder y la utilidad de trabajar con colecciones. Ahora bien, todos los métodos disponibles para trabajar con colecciones los encontramos aquí en la documentación. Son todos estos los métodos que tenemos disponibles. Cada uno tiene su utilidad y cada uno puede ser utilizado en diferentes situaciones. Por ejemplo, nuestro listado tiene nombres de personas, pero todas empiezan con minúscula y lo que queremos es que empiecen con mayúscula. Entonces podemos buscar un método que nos permita manejar este requerimiento que tenemos. Entonces, si nosotros vamos aquí a la documentación, tenemos aquí este método map. ¿Qué es lo que hace este método map? Pues recorre todos los elementos del array que están en la colección y podemos hacer operaciones sobre cada uno de sus elementos. Entonces, como vemos, recibe en vez de un parámetro normal, un callback o una función anónima que será ejecutada con cada uno de los elementos. Entonces decimos personas map y vamos a pasarle la función anónima y esta función va a recibir a la persona, a cada una de las personas. Entonces podemos decir que queremos retornar el nombre de la persona, pero aplicándole esta función de PHP useFirst que cambia el primer carácter a mayúscula. Entonces le pasamos como parámetro la persona. Si mandamos a ejecutar, tenemos por aquí un error y es simplemente que escribí mal esta parte de aquí. Es useFirst. Ahí sí. Entonces ya tenemos todos los nombres correctamente escritos con la primera letra en mayúscula. Y fíjense que no hemos utilizado un ciclo repetitivo para corregir cada uno de los elementos, sino simplemente el método map con una función anónima que opere o haga la operación correcta sobre cada uno de los elementos. Ahora bien, fíjense lo que vamos a hacer en este momento. Si yo voy al modelo de notas y traigo todos los elementos de la tabla notas, veamos qué es lo que pasa. Tenemos todas las notas que están en nuestra tabla, pero si nos fijamos, todas estas notas están contenidas dentro de un objeto que también es una colección.
Ahora, no es exactamente el mismo tipo de colección que habíamos estado utilizando primero, pues este es de tipo Illuminate Support Collection. Y este en el que tenemos todos los resultados de la tabla de notas es un objeto de tipo Illuminate Database Eloquent Collection. Entonces son distintos, pero la funcionalidad es muy similar. Y esto es gracias a que una colección de Eloquent en realidad hereda o extiende de una colección normal de Laravel. Y podemos comprobar esto si vamos al editor de texto y buscamos collection.php y vemos aquí el primer resultado. Es nuestra colección normal con la que trabajamos inicialmente, y la colección de Eloquent extiende de este Base Collection, que no es más que este Illuminate Support Collection, el que habíamos utilizado inicialmente. Entonces tiene algunas funcionalidades extras, pero también tiene todas las funcionalidades de las colecciones base. Siempre que Laravel o Eloquent nos traiga varios resultados desde una tabla, varias filas desde una tabla, las envolverá dentro de un objeto de colección de este tipo. Ahora, ¿qué ventajas presenta trabajar con colecciones de Eloquent? Bueno, son similares a las que habíamos mencionado. Por ejemplo, si yo pongo todas las notas dentro de una variable notes, entonces yo puedo decir notes first para obtener la primera nota, o notes count para contar cuántas notas tengo. ¿Qué tal si quiero extraer únicamente las notas importantes? Normalmente tendríamos que hacer un ciclo repetitivo, iterar cada una de las notas e ir extrayendo a una variable o un array o a un segundo array las notas importantes. Pero gracias a las colecciones podemos utilizar este método filter. Es similar al método map, pero en este método filter lo que hace es extrae una nueva colección de acuerdo a los criterios que le demos. Entonces le pasamos una función o un callback que actuará sobre cada una de las notas. Y vamos a decirle que nos retorne únicamente si la nota es importante, utilizando el método que ya habíamos definido dentro del modelo note. Entonces return if note is important. Si ejecutamos esto, vemos que nos retornó únicamente 3 notas, la 1, la 2 y la 3, perdón, la 2, la 3 y la 4, y cada una de estas es importante, como vemos aquí. ¿Qué otras ventajas presenta trabajar con colecciones? Por ejemplo, veamos un ejemplo más. Si yo tuviese un array de calificaciones, por ejemplo, y digamos que tengo unas notas de 10, de 7, de 8 y de 9. Digamos que quiero sacar el promedio de este estudiante con estas notas. Bueno, normalmente tendremos que hacer una suma de todo el array y luego quizás en un for each o un for y luego dividirlo por la cantidad de elementos, ¿verdad? Bueno, con las colecciones podríamos hacerlo como esto. Podríamos decir que quiero sumar todos los elementos. Ahora mismo nos dio un error porque es un array normal, no lo habíamos hecho una colección. Entonces collect, y ahora que es una colección sí podemos decir la suma, que es 34. Ahora a la suma podemos dividirle por el número de elementos que obtenemos utilizando el método count. Y ya tenemos ahí fácilmente el promedio. Entonces ya pueden ustedes irse dando cuenta de la utilidad de las colecciones, de los muchos casos en los que podemos utilizarlas y de las ventajas que presenta. Muchas veces incluso frente a utilizar ciclos repetitivos para hacer o realizar operaciones sobre los elementos de los arrays. Va a haber ocasiones en las que las colecciones van a ser sumamente útiles y van a reducir mucho la cantidad de código que escribimos. Ahora, una advertencia en cuanto al uso de colecciones. Al principio puede ser un poco confuso. Realmente a mí me pasó, fue confuso al inicio, no entendía bien el concepto. Sin embargo, había bastantes métodos que me parecían muy útiles y los utilizaba. Mi consejo es, utilicen las colecciones y los métodos de las colecciones a medida que lo vayan entendiendo. Si hay un método que les parece muy útil y que soluciona algún problema que tienen en el momento, utilícenlo. Si por el contrario hay alguno o algunos métodos que realmente no entienden, aunque saben que puede solucionar algún problema de su proyecto, pero no lo entienden y en vez de añadir una solución, añade más confusión y más complejidad a su código, pues háganlo de la manera tradicional mientras se dan el trabajo de analizar más la documentación y comprender mejor este o estos métodos. No se sientan obligados a utilizar de primera todos estos métodos de las colecciones. Así que esta ha sido una rápida introducción a las colecciones. En los próximos videos ya podremos utilizar más de este concepto y ustedes podrán entender lo que vamos a seguir realizando.